si hay que definir la televisión local es como un medio heterogéneo donde coexisten desde proyectos con un claro interés comercial a proyectos de comunicación social o comunitarios. Es decir, hablar de televisión local en sí mismo es hablar de muchísimas cosas o hablar de nada. Yo creo que habría que definir más, entonces yo me inclino por hablar de comunicación de proximidad o de televisión de proximidad como algo más cercano y incluso añadir alguna subcategoría que sería televisión de proximidad comunitaria. Para mí tiene que ser una televisión que refleje la cultura local, tiene que ser también una televisión que exprese las realidades ocultas, lo que el resto, aunque no sean locales, pero que los medios de comunicación convencionales jamás reflejan. Queremos que se escuche la voz de los municipios que tienen muchas cosas que contar y que no tienen presencia en los medios de comunicación. Eso por una parte. El resto de la ciudadanía puede coger información del entorno municipal. Luego, por otro lado, crea empleo. A nosotros nos da mucho coraje, dentro de que formamos o representamos a 100 ayuntamientos de Andalucía, nos da mucho coraje que se identifique televisión local con una financiación basada en una muy mala calidad de la programación. Es decir, que se nos asocie televisión local rápidamente con tarot, concursos, falsos concursos, más bien brujas, pornografía y demás. Entonces entendemos que hay un servicio público que prestar, que genera, como decía al comienzo, ciudadanía y que hace que la participación de los colectivos sociales del territorio al que vertebra esa televisión, esa radio o ese medio de comunicación sea fundamental. He querido expresar las dificultades que nos vamos a encontrar en el futuro para que se desarrollen proyectos de televisión local alternativos y comunitarios por el proceso de mercantilización, de concentración y control político de los medios de comunicación. Eso se está viendo en la televisión local, se ha visto en el concurso de televisión local en la Comunidad de Madrid y yo creo que esa pauta se va a expresar en el resto de concursos que va a haber de televisión local en el resto de las comunidades autónomas, que en mi opinión va a ser muy difícil que puedan sobrevivir los proyectos de televisión local verdaderamente independientes. Nosotros planteamos una televisión de carácter colaborativo, basado en el criterio de que con la revolución digital se ha roto el paradigma del emisor y el receptor, que uno tiene la obligación de ser de manera pasiva frente al aparato. No, nosotros creemos que es posible que el receptor puede ser emisor también, y eso la tecnología lo permite. Lo que hace Internet o la tecnología digital es que tú puedes interactuar con la pantalla, o sea, tú puedes participar, tú puedes escribir y subirte tu propio blog hoy día. Tú hoy día puedes hacer un video blog, tú puedes hacer hoy día una web conference por Internet y se pueden ver todo el mundo. Eso puede ser la televisión del futuro, que la gente de a pie, común y corriente, pueda participar con su aporte en la televisión. Una televisión más democrática, una televisión horizontal, una televisión que le dé los medios técnicos a los movimientos sociales que le permitan participar y tener opinión, imagen y voz. Me ha parecido interesante la reflexión que hay sobre las posibilidades que se nos abren con las nuevas tecnologías, de apropiación de esas nuevas tecnologías, en la medida que son tecnologías que van a estar más al alcance de todos, van a ser más económicas, más sencillas y no van a exigir la utilización del espectro radioeléctrico del cual se han adueñado las grandes corporaciones. Pues las televisiones de calle se refieren un poquito más como televisiones de la base, o digamos desde la gente o cercanas a... Yo creo que la principal idea es que la gente que la produce y la gente que la ve pues estén lo más cercanos posibles, es decir, un poco que la gente haga la televisión más que verla y se ponga a creare e usare los medios tecnológicos para hacer televisione. Il principio è che ognuno ha il diritto di essere attivo e non solo passivo davanti a un flusso di comunicazione che ci
assorbe ogni rimanente neurone cerebrale. La televisione fa la televisione come forma di reazione a un flusso comunicativo da cui non ci possiamo tirare fuori, però possiamo contribuire a criticare e a fare. Nosotros queríamos hacer una retransmisión de 24 horas exclusivamente, aprovechando el aniversario, el 10º aniversario del Centro Social Ocupado de Iruña, de Pamplona, Euskal Jai. Entonces era una oportunidad muy interesante porque en un evento tan importante como el 10º aniversario, montar una tele pues era increíble. Y al principio pues el proceso fue largo, bastante duro. Tuvimos discusiones fuertes, pues de concepto, ¿no? No solamente técnicos, sino también de que entendíamos como una parrilla de tele, ¿no? O cómo rompíamos con una parrilla convencional de la tele. Entonces, bueno, con eso sí que al final surgió un algo y nosotros llegamos a verlo cuando se empezaba a acabar. Es cuando la gente estaba encantadísima, cuando la peña de los movimientos sociales de alrededor de Iruña nos decían, pero es increíble si se ve la tele. Y la única pena que hubo es que lo que era el experimento más bonito, que era una mesa redonda en directo, que claro, capacitar nuestra tecnología a un directo pues era complejo y lo conseguimos, o sea, técnicamente lo teníamos resuelto. Entonces justo en el momento del directo pues la policía municipal nos impidió introducir pues la mesa de realización y los elementos antes de una trifulca seria, pero bueno, lo cierto es que como experimento sí que fue uno de los que nos sentimos más orgullosos y orgullosas. Y entonces la posibilidad de futuro de hacer este tipo de proyectos es la televisión por internet, que además ya de por sí, aunque hay que ser capaces de usarlo y hacerlo efectivo, ya de por sí posibilitan el hacer programas no jerárquicos, hacer programas en red, y permiten a casi cualquiera ser productor, que eso es muy, muy importante. Mi piacerebbe che ci fossero delle pillole provenienti da varie parti del mondo e da vari punti di vista, quindi una diversità geografica e una diversità anche di genere probabilmente, su quello che la gente pensa sia e sarà la società dell'informazione, come la società dell'informazione influisce nella vita quotidiana di persone in diverse parti del mondo. Me parece importante también que se marque dentro de los movimientos sociales, colectivos, lo que sea, que se marque la comunicación como un tema importante, ¿no? Como algo que tiene que estar en sus agendas, no depender de salir en una pequeña media columna del país, sino decir, bueno, a ver, hagamos algo potente que podamos nosotros decidir, no esperar a que vengan a sacarnos cuando hacemos una mani o lo que sea. La primera cosa que me parece importante es que los hombres políticos han dejado de contestar el poder mediático, porque ellos necesitan a los medios para ganar elecciones. Y parece que a veces el poder mediático está más fuerte que el poder político. Y entonces nos parece que la solución puede venir de los ciudadanos, del movimiento social, y de que logran un peso que va a poder apoyar cambios. Eso es la primera idea. Quizás la segunda es que tratamos de reinvestir el concepto de servicio público audiovisual, que tiene que vivir al lado del poder estatal y al lado de presiones financieras. Estamos buscando soluciones para lograr eso. En Francia estamos a favor de la creación de un fondo que viene de un impuesto sobre la publicidad en medios privados para ayudar a medios asociativos, medios alternativos a vivir, a reflexionar y a ayudar un cambio fundamental en medios dominantes. La gente tiene más opinión que información y no requiere incluso de la información, por eso es que la gente no lee. En la medida en que los medios te trabajan la opinión casi de frente, crean climas emotivos, entonces con eso les es suficiente para saber qué tienen que hacer y qué tienen que decir, ¿no? O sea, nuestro trabajo se centra ahí, en un trabajo con la ciudadanía, con la participación de la gente, con una comunicación que intente
no solo la interlocución, sino el mutuo enriquecimiento, ¿no? Que le ayude a la gente a mejorar y también a nosotros a comprender. Por ejemplo, es bien una cosa que es terrible, es que a pesar de que los medios están totalmente contra el Estado, son anti-Estado, ¿no? Y sin embargo las fuentes de información a las que recurren son las del Estado, ¿no? Entonces ahí hay una serie de incongruencias que solamente cuando tú las analizas las puedes encontrar. Y cuando tú se los haces ver a los medios, algunos de ellos agradecen y les hacen producir cambios. Bueno, el concepto de nodo telemático viene de la terminología de red. Un nodo es un punto de interconexión entre dos canales de datos, ¿no? Por decirlo así, un cruce de dos canales que desde un punto de vista de la telemática podemos estar en una posición privilegiada para el procesamiento de datos o de información. Para que Internet sea posible y, por ejemplo, para que un mail que tú mandas desde Japón llegue a Ámsterdam, son imprescindibles los routers. Los servidores de correo, los servidores web son, por decirlo así, donde se originan los datos. Una parte de la cadena del origen de los datos, una parte. En definitiva, el origen de un mail está en tu casa, en tu PC, ¿no? Pero eso va a tu servidor de correo y lo manda. Quien se encarga de que ese mail llegue de Pekín a Ámsterdam, quien lo va redirigiendo por la red, por los nodos que hacen posible la red, son los routers, que cogen el paquete de datos que viene, leen en unas cabeceras de información que llegan el destino, se lo pasan a otro router. Ese router lee esa información y se lo pasa a otro. Y así, dando saltos por diferentes nodos de la red o por diferentes routers, la información es capaz de partir del origen y llegar hasta el final. Son realmente los que hacen posible las comunicaciones en cuanto a que dirigen los datos por Internet. Sin Dominio se configura como un espacio de creación más allá de la idea de prestar servicios concretos, ¿no?, a colectivos o a organizaciones. Pese a ello, evidentemente, en Sin Dominio pues participan infinidad de proyectos e iniciativas, ¿no?, que son albergados o que utilizan los recursos de Sin Dominio para comunicar, pues ya sea sus páginas web, utilizar sus sistemas de gestión de contenido o simplemente para manejar el correo electrónico, ¿no? Pero Sin Dominio como tal funciona mediante una asamblea de personas en todo el mundo, mayoritariamente en el Estado español, que pretende pues investigar nuevas posibilidades del uso de las tecnologías de la comunicación, ¿no? Indymedia surge como tal, como Indymedia, en Seattle, ¿no?, en las movidas de Seattle del 99. Pues hay un precedente también de Indymedia, que es el Reclaim the Streets de Londres, que unos meses antes también hacen una cosa parecida. Es decir, lo que pretendía Indymedia Seattle en ese momento fue montar un centro de medios que diera cobertura de forma inmediata a las manifestaciones contra el encuentro que allí se estaba celebrando en Seattle de la Cumbre Mundial del Comercio. Entonces pretendían que de forma casi inmediata cualquier persona pudiera subir noticias en forma de texto, imagen, audio o vídeo. Uno de los éxitos de nuestra página en Internet, que es el hecho de que hemos conseguido que haya muchos colaboradores que participan en Rebelión, y la importancia que tiene para nosotros el hecho de que todas las colaboraciones de estos colaboradores, valga la redundancia, ninguna está bajo el dominio del copyright. Nos parece importante el copyleft porque, como decía anteriormente, es más importante para nosotros los derechos, el derecho del lector, el derecho de información del que recibe la información, que el derecho del que lo escribe, en este caso del copyright. Por eso estamos de acuerdo en que cualquier tipo de texto que se publica en Rebelión, no tenemos ningún inconveniente en que sea publicado en cualquier otro medio. Detrás de un servidor de Internet como el nuestro o como otros, hay toda una infraestructura de comunicaciones que tiene un coste, ¿no? Desde lo que es el hardware, la conectividad, la dedicación de ciertas personas para la asistencia técnica. Eso tiene un coste, ¿no? O sea, nosotros tenemos alojadas nuestras máquinas en un gran proveedor que está en Holanda, que te cobra, y nosotros necesitamos, por decirlo así, un tubo muy ancho para la transferencia de datos, ¿no? Empezamos teniendo una máquina y ahora tenemos 6 servidores. Entonces, esto no se puede mantener si no es
gestionando unos recursos mínimos, ¿no? Entonces nosotros establecemos unas cuotas de apoyo que no son obligatorias, o sea, nosotros nunca vamos a decir que no a una organización por no disponer de pelas, pero a todas les planteamos la necesidad de una aportación. Entonces, en la medida de sus posibilidades, establecemos unas cuotas según las cosas que utilices. Somos muy flexibles, pero tenemos un criterio muy claro. O sea, si Nodo 50 no se mantiene sobre la base de la aportación de las organizaciones, consideramos que es un fracaso político. Nosotros tenemos como parte de nuestra definición de principios no aceptar subvenciones. O sea, no nos presentamos a proyectos ni nada que se le parezca, ni publicidad. O sea, uno generaría dinámicas de dependencia del Estado y otro del mercado. No podemos tener una espada de Damocles continuamente sobre nuestras cabezas pensando que el miedo a la censura o la posibilidad de que Estados Unidos ejerza su poder sobre los nodos telemáticos alternativos pues se vaya a llevar a cabo, ¿no? Evidentemente hay muchos casos, ¿no?, de secuestros de máquinas, de procesos judiciales que incluso también ha tenido sin dominio, pero yo pienso que esa no es no es una amenaza que hoy en día sea una amenaza constante y clara, ¿no? En el futuro probablemente existan otros mecanismos más tanto legales como técnicos, más sutiles y finos para poder impedir que se lleven a cabo o se realicen estas formas de comunicación alternativa, ¿no? Pero, ¿qué es lo que sucede? Que yo, o por lo menos la forma en la que tengo yo de pensar, es tratar de no anteponernos excesivamente a esto, porque es un discurso muy fácil, el de la amenaza, el miedo, y pese a que eso es algo muy cierto, yo creo que mientras las cosas sigan como están, por ahora sabemos cuáles son las rendijas o los sistemas legales que podemos utilizar para saltarnos el sistema, ¿no?, y avanzar, ¿no? Todo este tipo de cosas no son elementos aislados, o sea, forman parte del paradigma neoliberal y es el mundo que nos ha tocado vivir. De la misma manera que los campesinos brasileños o hindúes se oponen a los transgénicos y aportan su parte de resistencia a este proceso en un espacio muy específico, en el tema del ciberespacio existen una serie de comunidades, de sectores sociales, de agentes, de organizaciones, de activistas que resisten. Sí, al menos lo que se ha hablado y lo que ha salido de este acto, que a mí me parece muy interesante, es que algunos de los paradigmas más importantes con los que venía trabajando la izquierda y los movimientos sociales en particular en relación a la comunicación y la acción comunicativa pues están en crisis y están en cuestión en estos momentos, lo cual implica también un esfuerzo general importante a la hora de reflexionar cómo afrontar estas crisis y cómo construir herramientas para superarlas. Entonces, pues hay disparidad, hay muchos puntos en común, la vocación de reflexionar qué es la comunicación, los límites de la comunicación y sobre todo de poner en duda las grandes verdades que había hasta ahora en la comunicación, ya fuese a nivel de los grandes medios o a nivel de los dogmas de la izquierda y de la extrema izquierda. Después la diversidad y la pluralidad de planteamientos. Para nosotros lo más interesante ha sido el hecho de conocer, algunos ya los conocíamos, pero tener la excusa para sentarnos junto con medios similares como Diagonal, como L'Avance, medios muy diferentes también, tanto de prensa escrita como de otros medios, ¿no? Vídeo, internet, radio, y un poco el hecho de intercambiar experiencias, ¿no? Que creo que se ha demostrado, y de lo que va todos estos debates y toda esta reunión sobre medios de comunicación independientes, va sobre la democracia en realidad. Todo esto, el fundamento, es la democracia. O sea, en Europa tenemos un sistema democrático representativo, delegativo, donde la ciudadanía pierde muchas veces el control sobre el gobierno. Y eso es criticable, es muy criticable y habría que avanzar muchísimo más. Pero es que en los medios de comunicación estamos muy atrás. Es decir, los grandes medios de comunicación ni siquiera son representativos, nadie los elige, nadie los controla. Son una absoluta dictadura de carácter semifeudal. Entonces, una de las alternativas, la primera es la crítica a este sistema, que habría que modificarlo, habría que los ciudadanos se deberíamos organizarnos y exigir que los medios de comunicación fueran democráticos, primero los públicos, porque los pagamos entre todos, pero también los privados, que los medios
están ocupando todas las ondas, están ocupando todos los kioscos, están ocupando todo el papel para representar 4 o 5 voces, de 4 o 5 empresarios que en lo básico, en lo fundamental están de acuerdo. Mientras que la ciudadanía, sin ideologías, simplemente tiene miles de puntos de vista que no se ven reflejados. La radio se configura mucho como un medio local, ¿no? Y además tiene unas capacidades y una serie de posibilidades que permite que, usada como una herramienta de educación, pues el entorno más cercano se pueda beneficiar de ella, ¿no? Este es un poco nuestro objetivo, el objetivo de trabajar en comunidad, trabajar de forma colectiva con aquellas propuestas que en el ámbito de la cultura o en el ámbito social, político, tienen cosas que decir en nuestro entorno, las dicen a través de nuestro medio y eso permite lanzarlas al aire, a un espacio más global. Por eso decimos desde lo local si queremos llegar a lo global. Como entidad cultural, como una entidad asociativa y colectiva, el objetivo de la transformación social está presente en prácticamente casi todas nuestras acciones. Que hay además una apuesta porque ese concepto de alternativo supone que realmente hay que entrar en el terreno de la competencia con los grandes medios de comunicación, competencia en el sentido de que el mensaje hay que dirigirlo a la ciudadanía en su conjunto y no un mensaje dirigido a los convencidos, porque en ese sentido la radiodifusión o cualquier experiencia dejaría de tener sentido, ¿no? En Argentina, por ejemplo, la gente se acostumbró a sintonizar la radio comunitaria de su barrio, la radio comunitaria de su ciudad, porque le estaban contando esa revolución que tuvo lugar en el país de una manera distinta, desde la calle y con las voces de la calle, ¿no? Y no solamente qué es lo que está pasando, sino el análisis, la profundidad, ¿no? Era un enfoque distinto, una contextualización diferente y que, bueno, pues realmente hace que las radios comunitarias tengan incidencia y tengan poder de cambio social en muchos países del mundo, ¿no? Al día de hoy, en los tiempos que corren, hay muchas cuestiones que han dejado de ser tabú en el mundo de la radiodifusión alternativa, ¿no? Cuestiones como legalización sí, legalización no, en contraste con otras épocas en las que parecía que legalizarse viniera a ser algo así como entregarse a los brazos del enemigo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las radios libres y comunitarias nos encontramos con que a pesar de más de 20 años de existencia, legalmente no existimos y la práctica totalidad de estas radios no contamos con licencia. Entonces, pues bueno, hay una situación de falta de derechos, de unos obstáculos a conseguir esas licencias y una situación que hay una cuestión ahí grave y es que no está garantizado el acceso de la ciudadanía al espectro radioeléctrico, a poder promover tus propios medios de comunicación. Lo puedes hacer pero legalmente no y no tienes acceso real a una licencia. Ahí hay un proyecto de ley, que se está, bueno, que durante el próximo año ya estará en el Congreso y se aprobará, que es la Ley General Audiovisual, donde va a contemplar la existencia de servicios de difusión comunitarios y de servicios de difusión de proximidad, que vendrían a ser dos tipos de medios donde se englobarían las iniciativas no lucrativas. Queremos dar una información diferente, contextualizada desde el análisis, que explique, que mire al sur. Queremos hablar del hecho migratorio, nos preocupa mucho. Estamos trabajando también en una parrilla confeccionada con el trabajo y los programas que generan las radios comunitarias en diferentes lugares del mundo, en España, en América Latina, radios comunitarias latinas en diferentes países europeos y estamos haciendo unas producciones pedagógicas en formato CD que estamos difundiendo y también en formato libro. Estamos ya funcionando con el modelo de los contenidos de la radio a la carta, ¿no? Ahora mismo las nuevas tecnologías dan la posibilidad de tener espacios físicos. Puede ser una web donde tú subes los audios. Por ejemplo, Red con Voz tiene un portal que es redconvoz.org, donde ahí encuentras todos los audios desde el año 2001, todos los audios que hemos ido generando, reportajes, entrevistas, noticias, están ahí. Una radio selecciona realmente lo que le interesa para un determinado programa, para un determinado contenido informativo, lo descarga y lo puede utilizar libremente. Paralelamente hay esta confección de una parrilla de programas de diferentes radios. ¿Cómo se hace esto? Bueno, actualmente estamos utilizando el sistema FTP. Es un área privada de Internet donde una radio graba su programa, la sube a este lugar
y ahí, de forma clasificada, la gente las radios con una contraseña entran en ese espacio de internet y se encuentran los archivos de audio de cada programa.